Muy buenas noches, jóvenes señoritas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, la sesión número 4 correspondiente al contenido del módulo número 1, aritmética. Dentro de este contenido vamos a desarrollar la cuarta unidad que corresponde a razones y proporciones. Si durante la presentación hay alguna duda, alguna pregunta, la pueden realizar y vamos a ir resolviendo las dudas. Bueno, en esta sesión nos toca desarrollar el contenido de razones y proporciones, que está dentro del módulo número 1 que corresponde a la aritmética, ¿no? En esta unidad vamos a ir viendo estos dos contenidos, sin antes recordar que tenemos que registrar nuestra asistencia en la plataforma Classroom. Ahí mismo también estamos realizando las actividades de las prácticas guiadas, nuestras evaluaciones y también la autoformación, ¿no? Vamos a ir siempre haciendo uso de esta plataforma para completar todas nuestras actividades. Bueno, recordarles siempre, ¿no?, que tenemos que registrar nuestra asistencia, nuestra participación de cada sesión. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra unidad temática número 2, ¿no? La unidad temática número 2 esta semana, que corresponde al contenido de razones y proporciones. Dentro de esta unidad vamos a ir desarrollando los contenidos con ejemplos prácticos, problemas que están en situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Aquellos ejemplos que hacen que nosotros podamos comprender de mejor manera estos contenidos, ¿no? Y vamos a ir expresando también lo referente a razones en la matemática con enunciados, con simbología. También vamos a ir analizando los resultados que obtengamos para poder comprender este contenido, ¿no? En esta primera actividad tenemos una situación donde tenemos que hacer análisis de un producto de compra-venta, ¿no? Acá nos dice, en una tienda ofrecen 2 presentaciones de mermelada. Un frasco de 10 onzas cuesta 15 bolivianos y un frasco de 6 onzas cuesta 5 bolivianos, ¿no? Entonces tenemos dos situaciones, ¿no? Dos presentaciones de un mismo producto. Un producto podemos llamar frasco A, que tiene una capacidad de 10 onzas, ¿no? Y esta cuesta 15 bolivianos. Y un producto en el frasco B, ¿no?, que tiene menor cantidad, 6 onzas, y esta cuesta 5 bolivianos, ¿no? Ahora, la situación es la siguiente, ¿no? Si deseamos comprar la mermelada que ofrezca mayor cantidad por cada boliviano pagado, ¿cuál es la mejor opción o la mejor compra, ¿no? Entonces hacemos ese análisis. ¿Cuál es conveniente comprar? ¿El frasco A o el frasco B? ¿No? Dos presentaciones diferentes, claro, con diferentes cantidades y precios también diferentes, ¿no? Entonces vamos comparando cuál sería conveniente comprar, tomando en cuenta que por cada boliviano que se pague queremos obtener la mayor cantidad de mermelada, ¿no? Entonces para este análisis podemos tomar un tiempo y mencionar cuál es conveniente. Bueno, tenemos en sala tal vez María Fernanda. ¿Cuál frasco para ti es más conveniente, el frasco A o el frasco B? Buenas noches, Licen. Buenas
buenas noches. Yo creo que sería el frasco B. Ya, el frasco B. María Fernanda dice el frasco B. Luego vamos a dar la justificación, ¿no? Yerlin, tal vez estás en sala. Mm, Para ti, ¿cuál sería conveniente? ¿El frasco A o el frasco B? Bueno, Yerlin lo está analizando, ¿no? Bueno, vamos a comprobar, ¿ya? Vamos a comprobar la respuesta de María Fernanda, ¿no? María Fernanda. Dice que el frasco B es conveniente. Sin embargo, veo las presentaciones, ¿no? El frasco A mmm, pareciera que tiene mayor cantidad, ¿no? Mayor cantidad. Pero también tenemos que fijarnos no solamente en la cantidad, sino en el precio, ¿no? En el precio. Entonces, haciendo un análisis, vamos a llegar a la solución, ¿no? A la respuesta. A ver, nuevamente voy a preguntar a María Fernanda, ¿por qué mencionaste que el frasco B es más conveniente comprar? Porque con 15 pesos solo voy a poder comprar 10 onzas. Pero si esos 15 le compraría con esos 15 el frasco B que son 6 onzas, tendría más onzas, pero y un precio bajo. A ver, muy bien. Ese análisis está bien, ¿no? Ese análisis justamente es el que debemos hacer. Y en cuestión de compra-venta, siempre es mejor hacer un análisis cuando tenemos productos en dos presentaciones, ¿no? Entonces vamos a siempre tratar de hacer ese análisis para obtener la mejor compra, ¿no? La mejor compra. Entonces, así como dice, ¿no? María Fernanda. Aquí tenemos 15 bolivianos, solamente puedo comprar 10 onzas, ¿no? Con 15 bolivianos. Sin embargo, en el otro frasco, si bien es pequeño el frasco, solamente contiene 6 onzas, pero solamente me cuesta 5 bolivianos. Si agrego otros 5 bolivianos, voy a comprar otro frasco de 6 onzas, ¿no? Entonces hasta aquí ya 10 bolivianos. Agrego otros 5 y voy a obtener otras 6 onzas, ¿no? Entonces, con un análisis de bolivianos, ¿no? Haciendo una comparación con los bolivianos, ¿no? Que tengo acá, 15 bolivianos, y acá también 15, comprando los frascos, ¿no? Comprando los frascos pequeños de 6 onzas, con 15 bolivianos puedo comprar 3 frascos, ¿no? Y sumando 6 más 6, 12 más 6, 18, ¿no? Entonces puedo deducir que me conviene más comprar el frasco B, ¿no? ¿Por qué? Porque con 15 bolivianos estoy comprando 18 onzas, ¿no? Si bien son frascos pequeños, pero eh, sumando esa cantidad son 18 onzas. Entonces, por lo tanto, la respuesta es el frasco B es la mejor compra, ¿no? Entonces hacemos ese análisis, ¿no? Hacemos ese análisis. Bueno, vamos a utilizar esta actividad que hemos realizado para introducir al contenido. Dice razones, ¿no? En matemática, ¿a qué se refiere una razón? ¿O qué es una razón en matemática? ¿No? En matemática, hablando de matemática. Dice acá, una razón compara dos cantidades, ¿no? Compara dos cantidades, A y B. Entonces, compara dos cantidades. Volvemos al ejemplo. ¿Qué estamos comparando? Estamos comparando cantidad del producto por el precio, ¿no? Entonces estamos comparando
dos cosas aquí. Cantidad con precio, ¿no? Entonces, eso es una razón. La comparación de cantidades. En este ejemplo tengo en la imagen a la derecha, ¿no? Tengo animalitos. Animalitos que son diferentes, ¿no? Gallina y patos, ¿no? Gallina y patos. O gallinas y patos. Entonces, puedo también hacer comparación. ¿De qué? De las cantidades de estos animalitos, ¿no? ¿Son diferentes? Sí. Entonces puedo hacer la comparación. ¿Cuántas gallinas tengo? Uno, ¿no? ¿Y cuántos patos tengo? Dos. Entonces puedo escribir de la siguiente manera, ¿no? 1, 2 puntos, 2. Entonces la razón es la comparación de cantidades. Comparación. En este ejemplo estoy comparando animales, ¿no? Gallinas con patos. ¿Cuántas gallinas? 1. ¿Cuántos patos? 2. Entonces, esa comparación es lo que llamamos razón en matemática. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de razón, vamos a tener siempre la comparación de cantidades. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribe una razón? Hay tres maneras de escribir una razón. En forma de fracción, ¿no? En forma de fracción, con una letra que separe, con la letra A precisamente, que separa las cantidades, y también con dos puntos, así como he escrito, ¿no? De la gallina con los patos. Entonces, la razón de esa comparación de cantidades se escribe de esa manera. Ya lo puedo escribir como fracción, lo puedo escribir con la letra A y lo puedo escribir con dos puntos. Entonces tengo esas maneras de escribir. Como fracción, ¿no? 1 sobre 2. Con la letra 1 a 2, ¿no? Entonces la razón de esa comparación es una gallina a dos patos, ¿no? Entonces eso va a variar de acuerdo al ejemplo, de acuerdo a las cantidades que se va a comparar, ¿no? Entonces vamos a quedar claro que cuando hablamos de razón, vamos a entender que es la comparación de dos cantidades o más cantidades también, pero es comparación de estas, ¿no? Entonces, ¿cómo se describe? Como fracción, con la palabra a o con los dos puntos. Esas son las maneras de escribir una razón. Bueno, vamos a... ¿qué es lo que se realiza entonces con esa comparación? ¿No? Para hallar una cantidad a partir de una razón, convierte la razón en fracción. Entonces es conveniente convertir esa comparación o la razón en fracción para hacer operaciones con esos números, ¿no? Con esos datos. Entonces es conveniente, dice, escribir como fracción. ¿Ya? ¿Qué más? Y aplicar también proporciones, ¿no? Este término vamos a verlo más adelante, ¿ya? Este término proporciones vamos a verlo más adelante. ¿Por qué? Porque va a ser necesario entender lo que son las razones para poder también poder comprender mucho mejor las proporciones, ¿no? Entonces, plantea una relación, despeja la incógnita y verifica que la respuesta tenga sentido en el contexto. Esta actividad es la que vamos a realizar cuando nos encontramos con la comparación de cantidades o cuando tengamos esta comparación de dos razones, ¿no? Dos razones. Vamos a comparar dos razones y vamos a proceder de esta manera, ¿no? Vamos a tener seguramente una incógnita, ¿no? Una incógnita. Vamos a verificar esta respuesta y vamos a resolver, ¿ya? Con los ejemplos vamos a ir comprendiendo mucho mejor, pero esto tiene que quedar claro, ¿no?
para efectos de cálculo vamos a escribir las razones como fracciones. ¿Dónde encontramos razones? En la vida diaria las encontramos, también en la ciencia las encontramos, ¿no? En el ejemplo que habíamos hecho al principio, comparación de productos por el precio, la encontramos generalmente en la vida diaria, ¿no? Cuando vamos a comprar un producto, entonces generalmente nos venden por peso, por cantidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo tenemos razones matemáticas en las compras, ¿no? Cuando preparamos algún producto, ¿no? En las recetas, como este ejemplo, por cada taza de arroz necesitamos 2 tazas de agua, ¿no? Entonces también estamos haciendo comparación de 2 cantidades, ¿no? O 2 productos diferentes con sus cantidades, ¿no? Sobre las movilidades también, ¿no? La velocidad que imprimen, que es respecto a comparación de 2 datos, uno que es la distancia, otro que es el tiempo, ¿no? Entonces comparación de 2 cantidades. En la ciencia lo propio, cuando mezclamos 2 componentes, entonces en el ejemplo tenemos, ¿no? Una parte de soluto más 4 partes de agua. Cuando mezclamos, entonces estamos hablando de razones matemáticas, ¿no? Dos productos que se mezclan, ¿no? Entonces, y así podemos encontrar en la vida diaria ejemplos, en la ciencia, ¿no? Tenemos ejemplos. Bueno, vamos a ir comprendiendo con algunos problemas a lo que nos referimos cuando hablamos de razón, ¿no? Vamos a ver que es sencillo escribirlos y es sencillo también poderlos resolver, ¿no? Acá en el ejemplo me dice, en un curso del programa Puente hay 20 estudiantes mujeres y 5 estudiantes varones, ¿no? ¿Cuál es la razón entre mujeres y varones? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, lo que nos está pidiendo acá, ¿no? Acá nos está pidiendo la razón, ¿no? La razón. Y habíamos dicho que en matemática, cuando hablamos de razón, es comparar 2 cantidades, ¿no? Comparar 2 cantidades. ¿Y cómo vamos a comparar 2 cantidades? ¿No? Escribiendo como se nos ha indicado, ¿no? Y es conveniente escribir como fracción, nos dice, ¿no? Para hacer los cálculos correspondientes. Entonces, ¿qué vamos a comparar? Cantidad de estudiantes mujeres, ¿no? Con estudiantes varones, ¿no? Entonces, lo que nos dice la matemática que podemos escribir de 3 maneras diferentes, ¿no? Uno como fracción, otro como con la letra A incluyendo y otro con los 2 puntos, ¿no? Entonces esas son las maneras de escribir, de representar una razón, una comparativa de datos, ¿no? Pero en nuestro caso es conveniente, dice, por efectos de cálculo, que lo escribamos como fracción. Por lo tanto, vamos a escribir como fracción, ¿no? ¿Qué vamos a escribir como fracción? La comparativa de datos, ¿no? ¿Cuál es? La cantidad de estudiantes mujeres, que son 20, la línea de fracción, respecto a la cantidad de estudiantes varones, que son 15, ¿no? Entonces, la respuesta es esa, ¿no? ¿Cuál es la razón entre mujeres y varones? La razón es de 20 a 15. 20 mujeres a 15 varones. Esa es la razón. Pero podemos simplificar, ¿no? Podemos simplificar estos datos, ¿no? Ya hemos aprendido el poder simplificar, ¿no? Entonces puedo simplificar estos 2 datos. ¿Cómo? Buscando sus factores primos, ¿no? Buscando sus factores primos. Un número que divida
a ambos, un número común que divida a ambos para poder simplificar, ¿no? Entonces un número que divide a ambos es el 5, ¿no? Que divide a ambos. Entonces el 5. Dividiendo, tengo acá 15 dividido entre 5 a 3, 20 dividido entre 5 a 4. Entonces tengo acá la fracción de 4 tercios, ¿no? Y esto entiendo de la siguiente manera, ¿no? La razón entre mujeres y varones es, ¿no? La razón es 4 mujeres, 3 varones. Esa es la razón, ¿no? La razón de 4 a 3, ¿no? Entonces he podido simplificar y he encontrado esa razón simplificada, ¿no? Entonces de esa manera es como vamos a proceder cuando nos piden encontrar la razón de la comparativa de dos cantidades, ¿ya? Entonces, como ven, es bastante sencillo, no es tan complicado, solo hace falta recordar un poco el conocimiento que hemos adquirido respecto a la descomposición de números o a la simplificación de números, ¿no? Entonces, esta simplificación se va a hacer más sencilla una vez que tengamos más práctica. Entonces ya no va a ser necesario escribir aquí el factor común, ¿no? Ya no va a ser necesario escribir el factor común, sino directamente vamos a simplificar, ¿no? Entonces eso con la práctica se hace mucho más fácil. Vemos otro ejemplo. En este ejemplo nos pide, ¿no? En una tienda, una familia compra 6 kilos de arroz y 4 kilos de azúcar, ¿no? Entonces estoy comparando dos productos diferentes, ¿no? Arroz con azúcar, ¿no? Arroz con azúcar. La pregunta, ¿cuál es la razón entre kilos de arroz y kilos de azúcar? Entonces, lo que nos pide también es comparar los kilos de arroz con los kilos de azúcar, ¿no? Entonces, como en la sugerencia nos dice, ¿no? Que podamos escribir en forma de fracción, ¿no? Para poder hacer los cálculos correspondientes, vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? Entonces comparamos. ¿Qué vamos a comparar? Los kilos de arroz, que son 6, con los kilos de azúcar, que son 4. Entonces anoto, los kilos de arroz son 6 y los kilos de azúcar, que son 4, ¿no? Son cantidades que las puedo simplificar, ¿no? Las puedo simplificar, entonces puedo sacar la mitad de 4, que es 2, la mitad de 6, que es 3, ¿no? Por lo tanto, tengo la razón de 3 a 2, ¿no? Entonces, la razón entre los kilos de arroz y los kilos de azúcar es 3 a 2, ¿no? 3 a 2. Entonces, esa es la razón, ¿no? Entonces, como ven, es bastante sencillo, no es muy complejo el poder entender el término de razón en matemática cuando trabajamos estos elementos, ¿no? Comparamos dos cantidades de los cuales se escribe en forma de fracción para efectos de cálculo. Si es que estas cantidades se pueden simplificar, las simplificamos y las describimos de esa manera, ¿no? Bueno, pasamos a otro ejemplo. En este ejemplo tenemos la comparativa entre vasos de agua y vasos de jugo concentrado,
¿Qué es lo que nos dice el problema? Dice, para preparar un refresco natural se mezclan 8 vasos de agua con 2 vasos de jugo concentrado. 8 vasos de agua con 2 vasos de jugo concentrado. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de vasos de agua y la cantidad de vasos de jugo concentrado? Entonces lo mismo, ¿no? Aquí nos pide la razón, ¿no? La razón. ¿Entre qué? Entre 8 vasos de agua y 2 vasos de jugo concentrado. Entonces, por conveniencia, escribo en fracción, ¿no? En fracción, los 8 vasos de agua y los 2 vasos de jugo concentrado. Por lo tanto, esto la puedo simplificar los datos. Obtengo la mitad de 8 que es 4, la mitad de 2 que es 1. ¿No? Por lo tanto, la razón será necesito 4 vasos de agua por cada vaso de jugo concentrado. Esa es la respuesta, ¿no? Por cada jugo concentrado, por cada vaso de jugo concentrado necesito 4 de agua, ¿no? Entonces, esto lo escribo así porque necesito hacer referencia el vaso de jugo concentrado, ¿no? Necesito hacer referencia. Por eso el 1 lo mantengo, ¿no? Lo mantengo ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de representar una razón, ¿no? Cuando nos piden determinar la razón de la comparativa de dos cantidades de productos cualesquiera que sean, entonces se escribe por conveniencia en forma de fracción, luego se simplifica, si es que se puede, se simplifica para obtener el resultado final, ¿no? Entonces es la comparativa de esas dos cantidades. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? En este ejemplo, lo que estamos haciendo es comparar ya no dos cantidades, sino tres cantidades, ¿no? Entonces ya son tres datos diferentes, ¿no? ¿Y cómo se procede en este caso? ¿No? ¿Cómo se procede? El problema dice, en una granja existen las siguientes razones, ¿no? La razón respecto a gallinas y patos, ¿no? La razón respecto a gallinas y patos es de 3 gallinas por cada 5 patos, ¿no? Hay 3 gallinas por cada 5 patos. Y tengo también otra razón, comparativa entre patos y pavos, ¿no? Me dice que tengo 2 patos por cada 7 pavos, ¿no? 2 patos por cada 7 pavos. La pregunta, ¿cuál será la razón entre gallinas y pavos? ¿No? ¿Cuál será la razón? ¿No? La razón entre gallinas y pavos, ¿no? Entonces, este tipo de problemas se resuelve de la siguiente manera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso para determinar la razón entre gallinas y pavos es multiplicar ambas razones, ¿no? Vamos a multiplicar ambas razones. Entonces, multiplicando ambas razones, tengo lo Lice, en la siguiente. pantalla no se ve. Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, tenemos, ¿no? La razón entre gallinas y patos, que me dice que es 3 a 5, ¿no? Entonces, cuando tengo este tipo de problemas con la comparación de 3 objetos, 3 datos diferentes, lo que hacemos es multiplicar,
¿no? Multiplicar. Entonces vamos a multiplicar esas dos razones, ¿no? Y la razón de patos y pavos, 2 a 7, ¿no? Esa es la razón. Por lo tanto, de aquí voy a obtener, ¿no? Voy a obtener el dato que estoy buscando, que es la razón entre gallinas y pavos, ¿no? Multiplicación de fracciones, voy a recordar, ¿no? Multiplicación de fracciones que me dice que debo multiplicar numeradores y también debo multiplicar denominadores. Por lo tanto, tengo 3 por 2, 6, 5 por 7, 35, ¿no? Entonces, la respuesta al problema, ¿no? ¿Cuál es la razón entre gallinas y pavos? ¿No? La respuesta, la razón es 6 a 35, ¿no? Por cada 6 gallinas hay 35 pavos, ¿no? Entonces, esa es la razón entre esas cantidades. Entonces, de esa forma vamos a resolver cuando tengamos esta comparativa entre tres datos diferentes, ¿no? Tres datos diferentes. Vemos otro ejemplo similar. En una biblioteca existen libros con la razón de libros de matemáticas 4 y libros de física 9, ¿no? Una razón de 4 a 9 entre libros de matemáticas y libros de física. Y hay otra razón entre libros de física y libros de química, ¿no? Entonces, entre libros de física y química, la razón es 3 a 8, ¿no? Entonces, lo que nos pide, ¿cuál es la razón entre libros de matemática y química, ¿no? Aquí nos pide, ¿cuál es la razón entre libros de matemática y de química, ¿no? ¿Cuál es la razón? Entonces, procedemos del mismo modo. Copiamos las razones. La primera razón es de 4 a 9 y la segunda es de es de 3 a 8. 3 a 8. Entonces, esas son las razones, ¿no?, que tengo. Ahora, lo único que voy a realizar es la multiplicación, ¿no?, de numeradores y denominadores, ¿no? Entonces, en este punto podemos aplicar también el conocimiento que hemos adquirido de simplificación, ¿no? Simplificación de fracciones cuando tenemos una multiplicación, ¿no? ¿Cómo se procede? Entonces podemos simplificar numerador con denominador, ¿no? En este caso puedo simplificar el 4 con el 8. La cuarta parte de 4 es 1. La cuarta parte de 8, 2, ¿no? Entonces estoy dividiendo entre 4 ambos y obtengo esos resultados. Pero también puedo hacer lo propio. Y la tercera parte de 3 es 1. La tercera parte de 9, 3, ¿no? De tal forma que estoy simplificando esas fracciones para que las operaciones sean mucho más sencillas, ¿no? 1 por 1, 1. 3 por 2, 6. Entonces la respuesta dice, la pregunta, ¿cuál es la razón entre libros de matemática y libros de química? Entonces la razón entre libros de matemática y libros de química es 1 a 6, ¿no? Por cada libro de matemática hay 6 libros de química, ¿no? Entonces esa es la razón. De esa forma es como se resuelven operaciones cuando nos piden razones, ¿no? Vamos comparando dos cantidades o tres cantidades y resolvemos de esa manera. Si son dos cantidades, simplemente las escribimos como fracción, simplificamos si es que es posible
y encontramos el resultado. Si son 3 cantidades, comparamos las 3 cantidades, las escribimos como fracción, como multiplicación de fracciones, simplificamos si es que estas son posibles simplificar y encontramos ese resultado, ¿no? Pasamos a la práctica guiada, ¿no? En este caso hemos extraído algunos ejercicios de la práctica guiada, pero tenemos muchos más, ¿no? Para hoy nos tocaría resolver de la plataforma Classroom la práctica guiada número 4, donde tenemos algunos problemas para resolver y acá vamos a ver algunos otros, ¿no? Por ejemplo, este dice, en un curso hay 18 estudiantes mujeres y 12 estudiantes varones. ¿Cuál es la razón entre mujeres y varones? ¿No? Vamos a recordar, similar al ejercicio que hemos hecho anteriormente, lo que nos pide es la razón, ¿no? ¿Razón de qué? Comparar estudiantes mujeres con estudiantes varones. Entonces, lo que nos indica por conveniencia es escribir como fracción, ¿no? Los datos. 18 estudiantes mujeres respecto a 12 estudiantes varones, ¿no? Entonces acá puedo proceder con la simplificación, ¿no? Simplificación. Puedo sacar la tercera parte de 18 o la mitad, ¿no? La mitad de 18, 9, 9, y la mitad de 12, 6. 9 y 6. De acá aún puedo, ¿no? Aún puedo simplificar. Entonces acá puedo simplificar. La tercera parte de 9 es 3. La tercera parte de 6 es 2, ¿no? Por lo tanto, tengo como resultado la razón entre mujeres y varones es de 3 a 2, ¿no? 3 a 2. Ese es mi resultado. Voy a buscar el inciso que corresponde a ese resultado, ¿no? Entonces, este resultado, recordemos que podemos escribir también de esta manera, ¿no? De esta manera podemos escribir la razón de 3 a 2, o también de esta otra manera, ¿no? 3 a 2, ¿no? Entonces, como ven, el resultado lo tenemos en el inciso B. Entonces, marcamos como respuesta correcta el inciso B, ¿no? Entonces, de esa forma voy a ir resolviendo esos problemas que tengo en la práctica guiada en la plataforma Classroom, ¿no? Entonces, resuelvo el problema y marco el inciso con la respuesta correcta, ¿no? Otro problema es el siguiente, ¿no? En una feria productiva, la razón entre bolsas de arroz y bolsas de azúcar es de 4 a 9. Y la razón entre bolsas de azúcar y bolsas de harina es de 3 a 8. La pregunta, ¿cuál es la razón entre bolsas de arroz y bolsas de harina? ¿No? Entonces, similar a los ejercicios anteriores que hicimos, buscamos la razón entre bolsas de arroz y bolsas de harina, ¿no? Bolsas de arroz, bolsas de harina. Lo que hicimos es multiplicar, ¿no? Multiplicar las dos razones. 4 sobre 9 por 3
a 8, ¿no? Esas razones. 4 a 9, 3 a 8. Entonces aquí, por conveniencia, puedo simplificar, ¿no? Acá puedo simplificar. La cuarta que es 1, la cuarta de 8 que es 2. Acá también puedo simplificar. La tercera parte que es 1, la tercera parte es 3. Entonces, la razón que obtengo es 1 a 6, ¿no? Entonces, la respuesta al problema, ¿cuál es la razón entre bolsas de arroz y bolsas de harina? Es 1 a 6, ¿no? Puedo escribirlo así, también puedo escribirlo 1 a 6 o como fracción, ¿no? Entonces las tres maneras son válidas para escribir las razones, ¿no? Entonces, como ven, cuando nos piden razones vamos a entender de esa manera, ¿no? Es comparación de dos cantidades. ¿Cómo se escribe? Por conveniencia de cálculos matemáticos se escribe en forma de fracción. Pero también recordamos que se puede escribir de estas tres maneras, ¿no? Y cuando tenemos tres cantidades diferentes o comparación de dos razones, ¿no? Lo que hacemos es la multiplicación de esas fracciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algo tal vez que no haya quedado claro? María Fernanda, adelante. Dice una pregunta. Cuando hacemos las comparaciones, solamente nos da una operación, no así como la que hemos hecho ahorita. Siempre se va a poder simplificar o también va a haber casos en los que no se va a poder. Sí, ¿no? Cuando haya esos casos de que no son números que se pueden simplificar, entonces los podemos dejar a tal cual está, ¿no? Entonces, en matemática se va a simplificar solamente aquellos datos que sí se pueden simplificar, ¿no? No importa, por ejemplo, los números primos, ¿no? Los números primos tienen esa característica de que no se pueden simplificar, ¿no? Por decir un ejemplo, tengo una razón de 3 a 3 a 17. Entonces esa razón 3 a 17 no lo voy a poder simplificar, ¿no? Por ese motivo de que no tengo un factor común entre ambos que me permita hacer esa simplificación. Entonces el resultado será 3 a 17. Entonces se queda tal cual está. Entonces solamente vamos a simplificar aquellos datos, aquellos números que sí se pueden simplificar. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra duda? No hay. Bueno, antes de pasar al siguiente contenido de proporciones, vamos a desarrollar una pequeña actividad, un reto, ¿no? Un reto. Aquí tenemos un problema donde va a requerir que nosotros podamos analizar, vamos a pensar cómo sería posible dar solución a este problema, teniendo en cuenta de que hay diferentes maneras de resolver un problema, ¿no? No hay una sola forma. Hay diferentes formas para resolver un problema. Entonces, vamos a buscar una forma para resolver este problema, que dice lo siguiente, ¿no? Sabemos que 28 niños participaron en una carrera, ¿no? 28 niños. Aquí ya tenemos un dato, ¿no? 28 niños participaron en una carrera.
el número de niños que llegaron detrás de Raúl, ¿no? Aquí tenemos un nombre, ¿no? Raúl. Niños que llegaron detrás de Raúl fue el doble del número de niños que llegaron antes que él, ¿no? Antes que él. Entonces, ¿en qué lugar llegó Raúl? ¿No? Entonces tenemos acá datos, ¿no? ¿Cuántos niños participan? En total 28, ¿no? Otro dato, ¿no? Los niños que llegaron detrás, ¿no? Detrás de Raúl es el doble, ¿no? El doble que los niños que llegan antes, ¿no? Y la pregunta, ¿en qué lugar llegó Raúl? ¿Ya? Entonces vamos a analizar esa pregunta con esos datos que tenemos. Vamos a formular tal vez un artificio matemático que nos ayude a resolver, o también el análisis simplemente textual para encontrar el lugar en el que llegó Raúl, ¿no? El lugar en el que él llegó. Entonces tiene que estar entre el primero y el 28, ¿no? Entonces por lógica no ha llegado primero, ¿no? Y tampoco ha llegado último, ¿no? Entonces ha llegado entre esos números, ¿no? Entonces vamos a hacer ese análisis. Voy a darles un tiempo entre 3 y 5 minutos para poder dar una respuesta a este problema. Podemos utilizar todos los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento, tal vez también algunos otros conocimientos que tienen ya adquiridos del colegio, ¿no? Por ejemplo, el uso de ecuaciones, ¿no? Podemos hacer uso. Sin embargo, todavía no hemos desarrollado esos contenidos de ecuaciones, pero también podemos aplicar en este problema, ¿no? Entonces, tenemos 3 a 5 minutos para resolver. Adelante.
Continuamos entonces. Hemos podido resolver, tal vez María Fernanda, Yerlin, quienes tenemos en sala, Pamela, ¿alguien pudo resolver? ¿Nadie? Tal vez estaba muy complicado el problema. O requiere un poco más de tiempo. Un ratito más, dicen, es que estoy despejando harto. Bueno, lo que entiendo está utilizando ecuaciones, ¿no? Ecuaciones para resolver este problema. Bueno, podemos utilizar también ecuaciones, pero hay otras maneras, ¿no? Hay, como les digo, hay diferentes maneras para resolver un problema. Y con las ecuaciones, si tenemos en práctica, las podemos resolver también. El detalle acá está en el planteamiento, ¿no? Planteamiento matemático o formulación matemática para que nos dé el resultado correcto. A ver, vamos a permitirnos entonces un minuto más y el resto, tal vez si ya tienen la respuesta, pueden ir mencionando igual en mensajería de Meet para poder ir leyendo sus respuestas. Ya está, ¿se logró? A mí me sale que ha llegado en el 10º lugar. 10º. A ver, vamos a confirmar, a ver.
¿Alguien tiene otra respuesta tal vez? ¿Será que llegó en el décimo lugar? Ya, como no hay otra respuesta, vamos a confirmar el resultado, ¿no? Vamos a confirmar el resultado que obtuvo María Fernanda. María Fernanda dice que se llegó en el décimo lugar, o que Raúl llegó en el décimo lugar. Entonces vamos a confirmar ese dato. Entonces, como les decía, ¿no? Hay diferentes maneras para encontrar la solución a un problema. María Fernanda lo resolvió con ecuaciones, ¿no? Con ecuaciones. Entonces, esa es una manera. Pero también hay otra manera que tal vez podemos hacer por comparación también de datos, ¿no? A ver, voy a hacer por comparación y también vamos a hacer la manera que hizo María Fernanda, ¿no? Puedo suponer tal vez dos datos, ¿no? Acá, por ejemplo, me dice que son 28 niños, ¿no? 28 niños, incluido Raúl, ¿no? 28 niños. Y también tengo el dato que niños que llegaron después de Raúl son el doble que los niños que llegaron antes. Entonces puedo decir que los niños que llegaron antes son 10, ¿no? Y los niños que llegaron después de Raúl, entonces tendrían que ser 20 porque es el doble, ¿no? Y aquí tienen que ser 28. Bueno, incluyendo a Raúl, ¿no? 28. Entonces acá tengo 30, ¿no? Entonces sobrepasa la cantidad. Sobrepasa. Entonces ese dato no está correcto. Entonces estoy haciendo simplemente dando datos por aproximación, ¿no? Entonces otro dato que me puede servir es reduciendo en cantidad, ¿no? Reduciendo en cantidad. ¿Por qué? Porque estoy sobrepasando. 30 sobrepasa a 28, ¿no? Entonces voy a reducir en cantidad. 9 que llegaron antes y el doble sería 18, ¿no? 18. Sumando ambos tengo 27, ¿no? 27. Entonces, niños que llegaron antes, 9, niños que llegaron después, 18, y tengo un total de 27. Incluyendo a Raúl, entonces tengo más 1, entonces tengo la cantidad exacta, ¿no? La cantidad exacta de 28 niños. Entonces, con esa deducción puedo suponer, ¿no? Puedo suponer que Raúl llegó acá en este espacio, ¿no? En este espacio entre después de 9, ¿no? Después de 9, porque estos son los niños que llegaron antes y estos son los niños que llegaron después. Entonces en este espacio llegó Raúl. Entonces, por lo tanto, no puedo deducir que Raúl llegó en el puesto décimo o 10, ¿no? En el puesto 10. Esa es una manera, ¿no? Y otra manera es utilizando ecuaciones, ¿no? Ecuaciones que, bueno, todavía no los hemos desarrollado ese contenido que corresponde al álgebra, pero ya tenemos ese conocimiento, ¿no? de colegio. Entonces, una ecuación que me puede permitir resolver este problema es el siguiente, ¿no? Niños que llegaron delante de Raúl, puedo poner una X, ¿no? Porque no conozco cuántos niños llegaron delante. Luego voy a sumar a Raúl, ¿no? Voy a sumar a Raúl. Y voy a sumar también los niños que llegaron después de Raúl, ¿no? Después. ¿Y cuántos fueron? Dice el doble de los que llegaron antes, el doble. Entonces, para poder escribir el doble, me permite el 2 escribir el doble. ¿De qué? De los niños que llegaron antes. Entonces, ¿cuáles eran? X, ¿no? Y todos ellos hacen
28, ¿no? Todos ellos hacen 28. Y lo que hacemos acá, ¿no? Algo que solemos realizar cuando tenemos términos semejantes es sumar esos términos semejantes, ¿no? X más 2x, 3x igual a 28. Entonces, uno que está sumando acá viene a restar, ¿no? Entonces, 3x igual a 27. X, 3 que está multiplicando pasa a dividir. De lo que obtenemos que x es 9, ¿no? X es 9. Por lo tanto, x que era, x era los niños que llegan antes, ¿no? Antes, 9. Y aquí está Raúl, más 1, ¿no? Raúl está más 1. Entonces, 9 más 1, 10. Entonces, de ahí hemos podido obtener que Raúl llega en la 10ª posición, ¿no? Como ven, hay diferentes maneras de encontrar un resultado y podemos utilizar todos esos conocimientos que hemos adquirido en las clases, hemos adquirido durante nuestros años en colegio, ¿no? Para resolver algún problema. Entonces, estas son las maneras que nos enfrentamos cuando tenemos un problema, ¿no? Diferentes maneras, diferentes caminos para llegar a un resultado. Entonces, hemos coincidido que el resultado correcto es que Raúl llega en la 10ª posición, y confirmando también dos maneras de resolver hemos llegado al mismo resultado. Pasamos. Proporciones. Este contenido de proporciones está relacionado al anterior, ¿no? A las razones, ¿no? Recordemos que razones es comparación de dos cantidades, ¿no? Comparamos cantidades. Entonces, cuando comparamos cantidades, estamos hablando de razones. Y proporciones está referido también a el uso de comparación de cantidades, ¿no? Vemos en el ejemplo, dice, un grupo de estudiantes universitarios prepara refresco natural para compartir durante una actividad académica. Para mantener el mismo sabor, mezclan 2 vasos de jugo concentrado con 8 vasos de agua, ¿no? Si desean preparar una mayor cantidad de refresco utilizando 4 vasos de jugo concentrado, ¿cuántos vasos de agua deberán agregar para conservar la proporción de la mezcla? O que no varíe, ¿no? No varíe, en este caso no varíe el sabor, se mantenga, ¿no? Se mantenga la proporción en la mezcla. Entonces, este problema lo podemos resolver utilizando razones o también un conocimiento que ya tenemos sobre resolución de problemas, ¿no? Entonces, este es bastante sencillo, pero lo podemos realizar como razones, ¿no? Comparación de cantidades. Entonces, la primera razón que tengo, la primera razón es la comparación de vasos de jugo concentrado, que son 2, ¿no? Y 8 vasos de agua. 8 vasos de agua. Entonces, esa es la primera comparación que tengo. Y ahora me dice cuánto voy a preparar si tengo 4 vasos de jugo concentrado, ¿no? Y aquí está la duda, ¿no? ¿Cuánto de qué? ¿Cuántos vasos de agua? ¿No? La duda son los vasos de agua. Entonces, por eso mantenemos como X, porque no sabemos, ¿no? No sabemos. Entonces, haciendo un análisis, podemos determinar rápidamente cuál es ese dato.
¿no? ¿Cuál es ese dato? Entonces, haciendo un simple análisis, la variación, ¿no? La variación tiene que ser proporcional, ¿no? Proporcional, tiene que ser proporcional, ¿no? Entonces, para resolver este tipo de problemas, con comparación de razones, que viene a ser las proporciones, podemos utilizar aquella conocida regla, ¿no? La regla de 3 simple. Eso podemos utilizar, pero también podemos utilizar aquel conocimiento simple de este análisis, ¿no? El de proporciones, en cuánto está variando, ¿no? Para pasar de una cantidad a otra. Por ejemplo, ¿no? Para pasar de 2 vasos de jugo concentrado a 4 vasos de jugo concentrado, ¿no? ¿Cuál ha sido la proporción? ¿No? Entonces, lo que podemos deducir es que la proporción es en el doble, ¿no? En el doble. Entonces vemos que pasar de 2 vasos a 4 vasos es pasar en el doble, es multiplicar por 2 en realidad, ¿no? Multiplicar por 2. Y acá lo propio. Entonces tiene que, para que no varíe la proporción, entonces lo propio, ¿no? Lo propio. Entonces, para pasar de 2 a 4 hemos multiplicado por 2. Y para pasar de 8 a un dato que no conocemos, debemos multiplicar igual por 2. Entonces, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, de esa deducción podemos decir, ¿no? Podemos decir, ¿no? En este caso, vamos a reemplazar x, multiplicando 8 por 2, tengo 16, ¿no? Entonces la respuesta dice cuántos vasos de agua deberán agregar para conservar la misma proporción de la mezcla, ¿no? Entonces debemos agregar 16 vasos de agua para mantener la misma proporción de mezcla, ¿no? Entonces ese es el sentido de las proporciones, ¿no? Pasamos de una cantidad a otra, ¿no? Pasamos de una cantidad a otra, pero no debe variar en la proporción, no debe variar. Por lo tanto, si pasamos de una cantidad a otra, como en el ejemplo, multiplicando por 2, la otra cantidad también se debe multiplicar por 2 para que no varíe la mezcla, ¿no? Entonces, de esa manera se entienden las proporciones. Pueden ir en incremento, pero también pueden ir en decremento. ¿Qué quiero decir? Podemos bajar de una cantidad mayor a una menor, ¿no? Se puede bajar. Entonces, ambas cantidades tienen que disminuir en la misma proporción. Aumentar o disminuir en la misma proporción para que no varíe las mezclas, ¿no? Entonces, entendemos a la proporción o la proporcionalidad como la relación entre dos cantidades, ¿no? Que cambian manteniendo la misma razón. Entonces vamos a ir manteniendo la misma razón, ¿no? Entonces eso es muy importante. O también equivalencia, ¿no? Que se va a llamar. En la imagen podemos ver un gráfico que está diseñado con una proporción, ¿no? Con una proporción. Entonces, en el ejemplo, en la imagen dice, ¿no? Empezamos en 1, pasamos a 2, luego pasamos a 3, pasamos a 5, 8, ¿no? Pasamos a 13, a 21, 34. ¿Y cuál será este siguiente número? ¿Cuál será este siguiente número? En la proporción. En esta proporción, ¿cuál será el siguiente número después de 34, ¿no? En la imagen nos da que llegamos a 34.
y fácilmente podemos deducir cuál es el siguiente número que vendría después de 34, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Utilizando la proporcionalidad, ¿no? Proporcionalidad, la variación, ¿no? La variación que tenemos acá en una unidad de 2 a 3 en una unidad, de 3 a 5 2, de 5 a 8 3, de 8 a 13 en 5, de 13 a 21 8, de 21 a 34 13, ¿no? Entonces alguien tal vez a partir de esa proporcionalidad me puede decir cuál es el número que sigue después de 34. ¿Nadie? Bueno, vamos ayudando un poco, ¿no? Vamos a ver que hay generalidades, ¿no? Para pasar un número a otro. A ver, María Fernanda, ¿cuál sería el número que sigue después de 34? 55. 55, muy bien. A ver, ¿cómo hemos obtenido ese número? Le he sumado la anterior expresión porque se están sumando los números anteriores para tener un resultado. Exacto, ¿no? Entonces vamos a sumar 21, ¿no? Entonces nos damos cuenta que estamos sumando el anterior, siempre el anterior, ¿no? Entonces estamos sumando el anterior, por lo tanto podemos determinar rápidamente el número que sigue, ¿no? El número que sigue. Entonces 34 más 21, 55. Entonces ese es el número que seguiría a esa proporción, ¿no? Entonces esto se utiliza bastante, ¿no? Vamos a ver también cuando tenemos series, ¿no? Números de serie, ¿no? Series de números, letras, ¿no? Entonces nos van a dar una secuencia de números, una secuencia de letras y números. Entonces vamos a poder reconocer rápidamente a partir de la proporcionalidad cuál es el número que sigue, ¿no? Cuál es el número que sigue en esa serie. Entonces esto nos permite poder determinar rápidamente las series, ¿no? Series de números, etcétera, ¿no? Entonces la proporcionalidad es eso lo que nos permite poder reconocer. ¿Dónde aplicamos? Aplicamos en la vida diaria, aplicamos también en la ciencia, ¿no? La vida diaria, cuando preparamos alimentos, por ejemplo, ¿no? Cuando preparamos alimentos, para que nuestra preparación no se arruine o no salga mal, seguimos una receta, ¿no? Para cierta cantidad. Pero si queremos variar para aumentar la cantidad, entonces todos los productos deben aumentar proporcionalmente, ¿no? Deben aumentar proporcionalmente. Queremos reducir la receta, entonces todos los ingredientes deben reducir también proporcionalmente, ¿no? Entonces a eso se refiere el uso de la proporción. En compra-venta, lo propio, ¿no? Compramos 2 unidades por una cantidad, compramos más unidades, entonces la cantidad también sube en proporción. Reducimos cantidad, el monto disminuye también en igual proporción, ¿no? Entonces podemos ver igual en las movilidades, en cuanto a distancia, tiempo, ¿no? También cuando se elabora planos arquitectónicos,
la relación del dibujo respecto a el mueble real, ¿no? El inmueble real. Entonces podemos determinar en un plano estas proporciones, ¿no? Por lo general 1 a 100, ¿no? 1 a 150. ¿Qué quiere decir? Que en el plano 1 centímetro equivale a 100 centímetros en la realidad. Son datos que se utiliza bastante en cuanto a arquitectura también, ¿no? En la ciencia también lo propio. Cuando mezclamos productos químicos, ¿no? En cantidades, queremos obtener un producto mayor, entonces las cantidades tienen que incrementarse en la misma proporción, ¿no? Entonces tenemos bastantes ejemplos del uso en la ciencia también, ¿no? Vemos algunos ejemplos entonces de las proporciones en cuanto a comparación de cantidades, ¿no? Aquí dice un ejemplo. En una tienda, 4 kilogramos de arroz cuestan 28 bolivianos. Una familia desea comprar 10 kilogramos de arroz. Sin embargo, la tienda ofrece un descuento de 5 bolivianos por compras mayores a 8 kilogramos, ¿no? Entonces, ¿cuánto pagará finalmente la familia? Entonces, lo que tenemos que hacer es primero calcular el costo por los 10 kilogramos, ¿no? Entonces, vamos a escribir las razones, ¿no? Las razones. Vamos a escribir entonces las razones que tenemos, ¿no? 4 kilogramos que me cuestan 28 bolivianos, ¿no? 28 bolivianos. Y también, ¿no? Tengo que comprar 10 kilogramos, pero no sé cuánto me va a costar, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? Entonces, esto lo puedo hacer igual haciendo operaciones, ¿no? En cuanto a cantidad, ¿no? ¿Cómo llegué a 10? ¿Cómo puedo llegar de 28 a X? ¿No? Entonces esto tiene que ser proporcional, ¿no? No es tan simple como el anterior. Multiplicando por 2 llegó, ¿no? No es tan simple. Entonces acá debo realizar otro tipo de operaciones, ¿no? Otro tipo de operaciones. Ya les había comentado, ¿no? Que la regla de 3 simple me permite justamente poder simplificar este tipo de operaciones cuando tengo comparación de razones, ¿no? Cuando tengo una comparación de razones, fácilmente el poder aplicar la regla de 3 simple me va a permitir resolver estas operaciones. Entonces vamos a recordar la regla de 3 simple que dice, ¿no? Que voy a despejar la incógnita y voy a multiplicar los datos que tengo en forma cruzada, ¿no? Voy a multiplicar estos datos que tengo en forma cruzada. Entonces lo que hago es multiplicar 28 por 10. Luego voy a dividir entre este elemento que queda suelto, ¿no? 4. Acá puedo proceder de la siguiente manera, ¿no? Para que las operaciones no sean muy extensas, entonces lo que puedo hacer es simplificar, ¿no? Puedo simplificar la cuarta parte de 4, que es 1, la cuarta parte de 28, que es 7, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá voy a tener que X es
7 por 10, 70 sobre 1, ¿no? Entonces de aquí que tengo que 70 bolivianos me cuesta, 70 bolivianos me cuesta los 10 kilos de arroz, ¿no? Los 10 kilos de arroz me cuesta 70 bolivianos. Pero el problema no concluye ahí, ¿no? Dice que la tienda ofrece 5 bolivianos por compras mayores a 8 kilos. Entonces aquí estamos viendo que la compra ha sido mayor a 8 kilos, ¿no? Entonces ha sido 10 kilos. Entonces, por lo tanto, voy a tener un descuento de 5 bolivianos, ¿no? Entonces, al tener un descuento de 5 bolivianos, 70 menos 5, tengo un total de 65 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿cuánto pagará finalmente la familia? Respuesta, ¿no? La familia pagará finalmente 65 bolivianos, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir resolviendo este tipo de operaciones, ¿no? Este tipo de problemas cuando tenemos comparación de dos razones, ¿no? Es una comparación proporcional, ¿no? Comparar dos razones y aplicamos la regla de 3 simple, ¿no? Recordando que multiplicamos en cruz para el numerador y dividimos con el término que queda libre, ¿no? Entonces, esa es la manera para resolver este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, vamos a tener que recordar la regla de 3 simple, ¿no? Otro ejemplo. Dice, una artesana produce 6 mantas en 3 días, trabajando 4 horas diarias. Si durante una semana trabaja 6 horas diarias, manteniendo el mismo ritmo de producción, ¿cuántas mantas producirá en 7 días? Entonces acá vamos a realizar la siguiente operación, ¿no? Entonces seguimos, tenemos una razón, ¿no? Una razón de días de trabajo, horas, ¿no? Horas por día, ¿no? Y la cantidad de mantas. Entonces vamos a multiplicar las horas por día. Entonces acá tenemos 3 días trabaja 4 horas, ¿no? Acá estoy multiplicando. 3 días trabaja 4 horas por día, ¿no? 4 horas por día. ¿Y cuántas mantas hace? 6, ¿no? 6 mantas. Entonces, trabajando 6 horas, ¿no? 6 horas en 7 días. 7 días trabaja 6 horas. ¿Cuántas mantas producirá? ¿No? Entonces, ¿cuántas mantas producirá? Antes de aplicar la regla de 3, voy a realizar operaciones. Acá tengo 3 por 4, 12. 6. Y acá tengo 42. 7 por 6. X, ¿no? Tengan en cuenta que acá no voy a simplificar aún, ¿no? No voy a simplificar aún. Entonces, si bien se puede simplificar, pero no lo voy a hacer. Después de aplicar la regla de 3, recién voy a pasar a simplificar, ¿no? Entonces, ya con la práctica lo van a hacer un poco más rápido, resumiendo los pasos, ¿no? Entonces, la regla de 3 simple me dice que debo multiplicar en cruz, ¿no? Debo multiplicar en cruz. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar estos datos, ¿no? Entonces, debo multiplicar 6 por 42, ¿no? Y dividir entre el término que me queda libre, 12, ¿no?
2. Ahora sí, puedo hacer las simplificaciones correspondientes para poder obtener un resultado más rápido, ¿no? Entonces puedo simplificar acá. La sexta parte de 6 es 1, la sexta parte de 12 es 2, ¿no? Y aún puedo simplificar acá. La mitad de 2, 1, la mitad de 42, 21, ¿no? Por lo tanto, multiplicando 1 por 21 tengo 21 y acá tengo 1. 21, ¿no? La respuesta. ¿Cuántas mantas producirá en 7 días? En 7 días producirá 21 mantas, ¿no? Entonces esa es la respuesta final. Entonces, como ven, lo importante acá es el planteamiento, ¿no? El planteamiento, el poder comprender el problema, ¿no? Comprender el problema, a qué se refiere el problema, luego plantearla, ¿no? Plantear en forma de, en este caso, razones, ¿no? Comparación de dos razones y aplicar, para este caso es conveniente la regla de 3 simple, luego simplificar todos los datos que se pueda simplificar y para obtener un resultado final. Pasamos, ¿no? Otro ejemplo dice, la suma de las edades de un padre y su hijo es 60, ¿no? 60 años. Si el padre tiene el triple de la edad del hijo, ¿cuántos años tiene el hijo? ¿No? Entonces, estos términos, ¿no? Estos términos matemáticos, acá, por ejemplo, dice el triple. Entonces, en matemática entendemos que el triple es el 3, ¿no? Está representado por el 3. Entonces tenemos que multiplicar, ¿no?, a la edad del hijo que no conocemos, ¿no?, por 3, que es el padre, ¿no? Y ambos sumados son 60, ¿no? Acá está. 60. Entonces esos datos son importantes. Entonces ya podemos formular también una ecuación, ¿no? Entonces la edad del hijo más 3 veces del padre, 3 veces, ¿no?, es igual a 60, ¿no? Entonces ya entramos también a ecuaciones, podemos resolver con ecuaciones también comparando edades, ¿no? Entonces esto nos sirve bastante para poder resolver cualquier tipo de problemas, ¿no? Entonces acá tenemos ecuaciones con términos semejantes, sumamos x más 3x, 4x, 60, x igual. Entonces para que 4 pase a dividir, entonces en este caso lo que se sigue es lo siguiente, ¿no? Para hacer desaparecer el 4, lo que hago es lo siguiente: divido cada uno entre 4, ¿no? Una vez que divido no varía el resultado, puedo simplificar acá. De ahí es que decimos, ¿no?, que decimos que en 4 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Pero ¿cuál es la razón? Justamente es esto, ¿no? Entonces hacemos que simplificar, ¿no? Simplificar el dato que tengo acá, el 4, para ello voy a dividir. Entonces, por lo tanto, entonces al dividir estoy haciendo que voy a simplificar el 4 y al mismo tiempo aparece como división en el otro miembro, ¿no? Entonces, esa manera de resolver con ecuaciones
la vamos a ir viendo más adelante, ¿no? En los temas de álgebra, ¿no? Pero ya estamos adelantando un poco, de tal forma que podamos ir haciendo práctica, ¿no? Haciendo práctica de la resolución de problemas con ecuaciones, ¿no? Es muy importante el uso de las ecuaciones porque facilita bastante el poder resolver problemas, ¿no? Entonces, en este caso, dividimos 60 entre 4. 60 entre 4 que me da exactamente 15, ¿no? 15 por 4, 60. Entonces, ¿qué es X? X es la edad del hijo, ¿no? ¿Cuántos años tiene el hijo? Respuesta. El hijo tiene 15 años, ¿no? Entonces, de esa forma vamos resolviendo problemas, situaciones con datos desconocidos que se puede plantear como problemas y se puede aplicar la resolución de problemas, ¿no? Bueno, acá tenemos la práctica guiada con ejemplos que tienen respuestas con opciones múltiples, ¿no? Opciones múltiples. Entonces, en la práctica guiada que nos toca para hoy es la práctica número 4, una práctica que tenemos en la plataforma Classroom y la vamos a ir resolviendo todos los que quedan, ¿no? Todos los que quedan. Acá vamos a resolver algunos para ir viendo cómo vamos a resolver estos problemas, ¿no? Dice acá, en una mezcla química, por cada 3 unidades del primer componente, se utilizan 7 unidades del segundo componente, ¿no? Entonces, acá muy importante, estamos hablando de 2 componentes. Uno que es el primer componente, ¿no? Y otro que es el segundo componente, ¿no? Entonces eso tenemos que quedar claro, ¿no? Son 2 componentes de mezcla, ¿no? Uno que tiene 7 unidades y el otro que tiene 3 unidades, ¿no? Esos datos, pero son 2 componentes diferentes, ¿ya? Si se usan 42 unidades del segundo componente, ¿no? Entonces el segundo componente tenemos 42 unidades del segundo componente. Y la pregunta, ¿no? ¿Cuántas unidades del primer componente, ¿no? El primer componente se necesita para mantener la preparación? Entonces procedemos a realizar los cálculos, ¿no? Son comparación de razones, entonces voy a escribir de la siguiente manera. El primer componente por el segundo es 3 a 7, ¿no? Ahora acá me da el segundo, entonces el segundo voy a escribirlo acá. Tiene que ser correspondiente, ¿no? El primer componente lo puse en el numerador y el segundo lo puse en el denominador, entonces tiene que ser correspondiente. El segundo componente va en el denominador, ¿no? Va en el denominador. Y el término que no conozco va en el numerador, ¿no? Entonces estoy registrando los datos donde corresponde, ¿no? Donde corresponde. Entonces puedo aplicar la regla de 3 que ya tengo práctica. Entonces, aplicando la regla 3, ¿en qué me dice? Que debo multiplicar, ¿no? Multiplicar en cruz. ¿Qué voy a multiplicar en cruz? Estos datos, ¿no? Voy a multiplicar en cruz esos datos que son 3 por 42. Y voy a dividir entre el término que queda suelto, 7. Acá puedo simplificar, ¿no? Puedo simplificar. La séptima parte de 7 es 1, la séptima parte de 42, 6, ¿no? De tal forma que obtengo 3 por 6, 18, 1.
Entonces acá tengo 18 unidades, ¿no? Entonces he llegado a la conclusión y voy a buscar en mis opciones, en mis alternativas de solución, de respuesta, y veo que coincide con el inciso C y voy a marcar esa respuesta correcta, ¿no? Entonces de esa manera es como vamos a ir resolviendo los problemas en nuestra práctica guiada. ¿Ya? En la práctica guiada tenemos diferentes problemas planteados referentes a proporciones, a razones. Entonces vamos a ir resolviendo, posteriormente resolvemos y marcamos la respuesta correcta, ¿no? La que hemos encontrado correcta, entonces esa marca. Y así vamos a ir concluyendo nuestra práctica guiada del día de hoy, ¿no? Y por último tenemos la autoformación. La autoformación de la semana 2, ¿no? Esta es la semana 2, donde vamos a elegir como mínimo 5 ejercicios de nuestro cuaderno de ejercicios de la página 31 a la 35, ¿no? De la página 31 a la 35 vamos a elegir 5 ejercicios. De ellos vamos a resolver como mínimo, ¿no? 5. Y vamos a resolver de forma manuscrita. Sacamos una fotografía y en formato PDF lo vamos a subir al Classroom, al apartado de autoformación, ¿no? A ese apartado de autoformación vamos a subir nuestro trabajo, ¿no? De esta semana. Para esta semana entonces tenemos del cuadernillo de ejercicios de la página 31 a la 35, 5 ejercicios como mínimo. ¿Hay alguna duda, tal vez algo que no está claro antes de concluir? Muy bien, no hay dudas, no hay preguntas. Entonces, concluimos la clase acá y nos veríamos el siguiente jueves, ¿no? El jueves a la misma hora vamos a concluir nuestra clase número 5 y el sábado siguiente vamos a tener nuestra clase presencial. Ya entonces quedan todos invitados en la clase presencial, 8:30 de la mañana en las aulas de la SFEN Mariscal Sucre, ¿no? En el bloque D. Muy buenas noches a todos.